Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy es 5 de septiembre. Estamos totalmente en vivo transmitiendo desde la cabina de Simi Radio. Yo soy la psicóloga Cali. Bienvenidas, bienvenidos. Si es la primera vez que te conectas, dale like a la página de Simi Radio para que compartas el programa y para que recibas todas las notificaciones de los martes y los jueves que tenemos programa dedicado a la salud emocional. De esa manera, dándole like a la página de Simi Radio, vas a recibir estas notificaciones y vas a tener pues toda la información que nos traen los expertos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las dinámicas infantiles para el manejo del estrés y el manejo de las crisis. Está con nosotros para compartir sus saberes un académico de la UNAM. Él es tallerista internacional, conferencista, fundador de la Comunidad Latinoamericana en Resiliencia. Él es el psicólogo Jorge Montoya. Bienvenido, Jorge. Hola. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y pues vamos a hablar acerca de la resiliencia, que es esta capacidad pues que todos podemos llegar a tener para recuperarnos de la adversidad, pero cuéntanos un poquito qué es esto de la resiliencia. Bueno, primero quiero agradecerte la invitación y también agradecerle a Simi Radio que sí me informa. Simi Radio, estamos en Simi Radio, sí. Dale like a la página. Que siempre me hacen la invitación a estar aquí, son instalaciones bien bonitas y toda la gente muy amable. Muchas gracias, Cali, por tomarnos en cuenta. Gracias, maestro, pues tú eres un referente muy importante, porque si de alguien podemos aprender de resiliencia en México y en el mundo, pues es justamente del psicólogo Jorge Montoya, quien cada año organiza también un congreso en la Universidad Nacional durante 15 años, es decir, que ha sido constante, consistente en este tema de la resiliencia. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué es esto de la resiliencia, maestro? Bueno, pues es un concepto que se recupera de la metalurgia, es la capacidad que tienen los metales para resistir una tensión y no doblarse. Aplicado a los seres humanos es la capacidad que tenemos tú, yo y las personas que nos ven de resistir presiones y no doblarnos emocionalmente, mantenernos firmes en la adversidad, pero con una actitud positiva, con creatividad y con ese rasgo de esperanza que caracteriza a las personas resilientes. No se trata solamente de resistir, de aguantar, sino de aprovechar la adversidad para crecer. Eso digamos que sería la resiliencia en palabras breves. Ok, ¿y se puede fortalecer la resiliencia en los niños? Porque, bueno, hay muchos niños, millones de niños en el mundo viven condiciones de pobreza, de desigualdad, viven abusos sexuales, lamentablemente violencia al interior de sus familias. Y bueno, ¿qué alternativas tienen estos pequeños para seguir adelante a pesar de estas circunstancias? Fíjate, Cali, que la mayor investigación que se ha hecho en términos de resiliencia ha sido con niños, precisamente porque en ellos se han encontrado varias cosas. Una de las cosas importantes que se ha encontrado en ellos es que niños menores de 4 años no se rinden ante una tarea nueva, ante una situación. Tú, por ejemplo, puedes ver a un bebé de 1 año, año y medio que está tratando de empezar a caminar, se cae, se levanta, se cae, se levanta. No tiene la concepción que tenemos nosotros los adultos de que me caigo y tengo que ponerme a llorar. No, ellos tienen la visión de que sigue para adelante, así como dicen en Latinoamérica, sí. Y siguen una y otra vez. Los niños nos han dado la fuente de inspiración de cómo le hace una persona para sobrevivir una situación tan devastadora como los casos que has comentado. Pero no necesariamente los niños deben de pasar por una situación de adversidad para promover la resiliencia. Okay. En psicología nosotros ocupamos un concepto que es promoción de la resiliencia. No necesariamente el niño tiene que pasar por abandono o maltrato. Podemos ayudarle a que aprenda factores de resiliencia como creatividad, justicia, bondad, igualdad, sentido de vida, autoestima. Esos son factores de protección que precisamente se han encontrado en niños en situaciones de adversidad. Los niños en situaciones de adversidad ponen en juego sus factores de protección, estos que te acabo de comentar, y son el baluarte que los hace salir adelante. Por ejemplo, los niños de la calle, acá en México todavía existen, pero cantidad. ¿No? Y en muchos estados del país. Los niños de la calle tienen un factor de resiliencia por excelencia, que es la búsqueda de nuevas experiencias. Ese es un motor de vida de todos los seres humanos. Tú buscas nuevas experiencias y aprendes. Sí. Ellos andan también tras de eso, pero
quizá obligados, porque si salieron de su casa fue porque quizá había una situación tan incómoda, tan difícil o tan catastrófica como un maltrato. Tuvieron que salir a buscar nuevas experiencias y esta nueva búsqueda de nuevas experiencias les permite a ellos ser más resistentes a las situaciones difíciles. Entonces, pueden o no estar en una situación de adversidad, pero podemos promover. Podemos como darle todos esos factores de protección a los pequeños para que, pues, con cualquier adversidad o con cualquier evento estresante puedan seguir adelante, ¿no? Así es. No quiere decir que estos eventos no los vayan a afectar, pero sí quiere decir que aquellos niños que tienen estos factores de protección pueden más fácilmente seguir adelante y continuar con sus vidas sin afectarse tanto, ¿no? La vida es el choque entre factores de riesgo y factores de protección. Si triunfa un factor de riesgo, la persona va para abajo, pero si triunfa un factor de protección, se genera un factor resiliente. Ahora, piensa esto, imagina que prendemos un cerillo y a un niño, pues la primera vez que ve el cerillo va a ir a tocarlo, ¿no? Va a ir hacia el riesgo. Y entonces tú como adulto tienes dos opciones. Uno, dejar que se queme, que sienta el riesgo y ya jamás lo va a volver a hacer. O dos, prevenir que se afecte por el fuego y enseñarle. No necesariamente tiene que pasar por la situación de riesgo para aprender. Y lo fabuloso de esto es que hemos diseñado una cantidad de técnicas para que los niños aprendan la resiliencia, sin necesidad de pasar por el riesgo mismo. Y háblame un poquito entonces de qué es un tutor de resiliencia, porque a veces pensamos que los únicos que pueden ayudar a un niño son los psicólogos, ¿no? Y en realidad, o los psicólogos especializados en niños. Y es cierto que los psicólogos podemos ser herramienta, pero algo que me encanta que siempre nos compartes en los congresos es que toda la comunidad podemos involucrarnos para que los niños puedan estar bien. Así es, ya lo decían varios autores, y de los más clásicos, hasta Carlos Marx decía, para educar a un niño se necesita todo un pueblo. Y esa es la filosofía que nosotros tenemos cuando trabajamos en las comunidades. Un niño puede aprender de su familia, que es el núcleo primario, puede aprender de sus iguales, puede aprender de los maestros y puede aprender de los tutores de resiliencia. Un tutor de resiliencia es una persona que no es de tu familia, pero que te impulsa y te apoya. Piensen, amigos que nos escuchan, cada uno de ustedes tiene uno o dos o tres personas que no son de tu familia, pero que te ayudan, te impulsan, te señalan cuando te cometes un error. Esos son como, una persona me decía, son como ángeles que la vida te pone, quizá, pero en términos educativos son aquellas personas que guían tu andar, son unas personas sabias. Puede ser un amigo, un vecino, un maestro. Exacto. Y en el caso de los niños puede ser incluso una canción, una obra de arte, una obra pictórica, algo que los estimule. Te voy a dar un ejemplo y parece que va a quedar con eso. Yo tenía una tesista que se llama Cintia, le mando un saludo, que no podía acabar la tesis. Ya sabes que los estudiantes se atoran. Y entonces un día me platicó la experiencia de que cuando ella tenía 5 años, su papá le lleva un rompecabezas de 1000 piezas. Y entonces dice, ¿qué voy a hacer con eso? Yo no quiero ese regalo, ¿no? 5 años, 1000 piezas, imposible. Y entonces le dice a su papá, no quiero nada. Entonces su papá diseña con su mamá una estrategia. Llegaba todos los días y le decía, Cintia no hizo sus rompecabezas, y decía, no hizo, y ya no decía nada, pero Cintia se quedaba con la idea de que su papá estaba al pendiente. Un día su papá dice, no ha hecho sus rompecabezas, ¿verdad? Y su mamá dice, no, ya sé por qué, porque no puede. Y entonces cuando escucha que no puede, va a hacer el rompecabezas, no lo terminó ese día, terminó en 2 meses, pero terminó y fue y le dijo a su papá, ¿cómo que no puedo? Aquí está. Y a partir de entonces, ese símbolo la sigue. Y me decía, ahora mi tesis es ese rompecabezas. Yo sé que no lo voy a terminar ahorita, pero cuando lo termine te voy a traer aquí la tesis y te voy a decir, ¿cómo que no? Ya la terminé. Wow. Entonces, puede ser, te digo... Sí, es que los retos, el que alguien más esté como interesado también en lo que para ti es importante, en que cumplas tu sueño,
Yo creo que puede ser un factor de protección. Y entonces todos podemos ser tutores de resiliencia. Así es. Ahora está muy de moda el concepto de resiliencia. Se escucha en todas las áreas, en el área educativa, en el área victimológica, en el área de gestión de riesgos. En todos los lugares se está manejando el concepto de resiliencia. Así es. Pero yo quiero compartirles, amigos, que no es cosa sencilla y quiero ¿Cómo que... vamos, Paquito? Perdón. Sí. Todavía nos falta, ¿verdad? 3 minutos. Yo quiero que nuestros amigos que nos ven y nos escuchan comprendan que el concepto de resiliencia no es un concepto que se puede manejar así nada más, como por ejemplo cuando dicen, eres resiliente, aguántate. No, la resiliencia son 3 verbos. Se trata de resistir la situación difícil, se trata de aprender de la situación difícil y se trata de trascenderlo. O sea, no es nada más estar aguantando. Una persona que aguanta es resistente, no es resiliente, ¿no? Okay. Y eso se aplica en todo, incluso en la escuela o en las comunidades. Nuestro país, por ejemplo, después de los sismos de 2017, no me atrevería a decir que somos resilientes. Estamos apenas, resistimos, sí resistimos, estamos aprendiendo. Viene un macrosimulacro, ahí se va a poner en juego si ya lo trascendimos o no. Qué bueno que lo comentas, sí es cierto. O sea, el proceso es más complejo cuando se trata de colectividades. Cuando se trata de individuos, se ve claramente cuando el niño, por ejemplo, ya trascendió un abuso sexual o ya trascendió una situación de maltrato con sus padres o una separación de sus padres o cualquier otra situación que le genere una crisis a los niños. Ok, nos avisa Paquito Tena que estamos para irnos a un pequeño corte, pero regresamos, amigos. Estamos hablando acerca de las dinámicas infantiles para el manejo de las crisis en los niños y el manejo del estrés. No te vayas. De septiembre estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina de CIMI Radio y pues estamos hablando con un académico de la UNAM, quien es fundador de la Comunidad Latinoamericana en Resiliencia. Él es Jorge Montoya. Estamos hablando acerca de las dinámicas infantiles para el manejo de crisis y del estrés. En el primer bloque, si apenas te estás conectando, hablamos acerca de la resiliencia y cómo todos podemos participar para ayudar a los pequeños pues a combatir las adversidades, a seguir adelante a pesar de las adversidades. Y bueno, pues gracias, maestro, por estar con nosotros. Sobre las emociones, ¿cuáles serían, las dinámicas que pueden ayudar a los niños a recuperarse de la adversidad? Mira, cuando las personas piensan en crisis infantil, piensan que es una situación caótica. En realidad sí,
Pero los niños tienen mecanismos diferentes a los adultos para trabajar las crisis. Esa es una ventaja que tenemos los que trabajamos con los niños. Todos los niños de todas las culturas, de todos los tiempos, dibujan, juegan, cantan, imaginan y se mueven. Entonces, esta es la base del proceso terapéutico. No imaginen ustedes una terapia donde está el terapeuta y está el niño ahí y están platicando. No, eso no existe en nuestra experiencia. Llevamos más de 30 años trabajando con niños y eso no es posible. Lo que nosotros hacemos es que ocupamos algunas de estas estrategias básicas que tienen todos los niños de todas las culturas, porque hemos ido a comunidades donde ni siquiera tenemos el mismo idioma, pero ponemos una actividad, por ejemplo, de movimiento y los niños brincan, saltan y de esta manera canalizan las emociones que están contenidas. Todos los niños, sin excepción, después de una situación crítica, se presenta una de estas 4 emociones, que es el miedo, la tristeza, la ira y el miedo al abandono. El enojo. Ajá, el abandono. El abandono, ¿no? sí. Que es tremendo para los niños. Entonces, es el miedo, tristeza, ira y el abandono. En el caso de los niños. Lo peor que le puedes decir a un niño es, si te duermes, te quedas. Por ejemplo, es muy común que los papás digan eso, ¿no? Cuando van en el transporte o están en el auto. Si te duermes, te dejo. No le digan eso a los niños. Cámbienlo por esta frase. Duérmete. Cuando lleguemos, con un beso te despierto. Ay, qué bonito. ¿Verdad que sí? Eso suena mejor a que si te duermes te voy a dejar en el auto, te voy a abandonar. Pues exacto. La otra propuesta, el niño va a dormir tranquilo, sabiendo que lo protegen, lo cuidan y que va a ser despertado por algo agradable, por un beso de su papá o de su mamá. Entonces, nosotros ocupamos las habilidades que tienen los niños de forma natural para canalizar las emociones. Por ejemplo, una de nuestras estrategias fuertes que desarrollamos cuando hay un desastre es el dibujo expresivo infantil. Todos los niños dibujan, sí. Todos. Después de los 4 años ya pasa la etapa del garabato y por lo tanto pueden dibujar las experiencias que vivieron. Pero no solo eso, ellos ocupan los colores de acuerdo a la emoción a la que están pasando. Entre más oscuro sea el color, más catastrófico es la situación. Entre más claro, mejor. Los niños empiezan a dibujar cuando es una situación crítica, rayones y parece que les falta hoja, pero cuando ya su proceso empieza a trabajarse, ya empiezan a dibujar soles, nubecitas, carritos, flores, y el mismo dibujo te va dando la pauta de que su proceso ya está en avance, ¿no? Esa es una de las estrategias que hemos desarrollado en diferentes desastres. Ahora que fuimos a Guatemala por la erupción del volcán de fuego allá en Guatemala, hicimos dibujo infantil y fue una cosa encantadora porque llegamos a un refugio que pues era una especie de domo, al centro era un patio, no había un lugar así, digamos, como una escuela para trabajar el dibujo. Entonces invitamos a los niños, les dijimos que íbamos a dibujar y de pronto vimos que los niños salían todos de sus cuartos donde estaban con una silla. Ellos iban, se acercaron, pusieron su silla y sobre el respaldo empezaron a trabajar. O sea, donde uno se sienta, empezaron a dibujar. Sí. Porque ellos buscan la manera de sacar las emociones de una manera creativa, diferente a la que somos nosotros. Un adulto se pone a hablar, se pone a llorar, se pone a lamentar, pero un niño se divierte platicando de la experiencia que vivió, por catastrófica que sea, ¿no? Esa es una de las actividades. Okay. ¿Alguna otra? Sí, tenemos bastante. Por ejemplo, para trabajar el asunto de el miedo, los niños tienen muchos miedos naturales, ¿no? Miedo a la oscuridad, miedo a ser abandonado, miedo a ver sangre, miedo a ciertos animales. Esos miedos también nosotros los adultos los tuvimos. Algunos los superaron, otros no, ¿no? Por ejemplo, si te da miedo a las inyecciones, ¿te da miedo las inyecciones? Sí, un poquito. Ok, bueno, verdad. Pues es que ese miedo se quedó ahí, el miedo a ver sangre, ¿no? Pero los niños, esos miedos se pueden traducir en trabajo creativo. Y por eso sirven mucho los libros que tienen monstruos, fantasmas, y tú puedes ocuparlo perfectamente para que ellos trabajen sus miedos y lo canalicen a través de esos monstruos. Le enseñas un libro y dices, mira, este es el monstruo del miedo.
¿sí? Vamos a escribirle una carta, o vamos a hablar con él, o vamos a dibujarlo de otra manera, o vamos a hacer que sea feliz. Los niños tienen una capacidad de imaginación tremenda que permite a nosotros los psicólogos pues canalizar las emociones. Por ejemplo, 5 años trabajamos con niños con cáncer en Casa de la Amistad. Y ahí lo que nosotros hacíamos es que los niños le tenían miedo a las inyecciones. Pues les enseñábamos un ejercicio de sugestión que hacemos los psicólogos. Les decimos, vamos a hacer el punto mágico. ¿Sí? A ver, punto mano, ¿sí? A ver, ¿cuál sería? Pincha con un dedo esta parte. A ver, ¿sí? muy bien. Pero fuerte, ustedes, tienes que hacerlo fuerte hasta que te duela. Ah, ok, ahí me duele. Ya, libéralo ya. Okay. Mira, ve cómo se quedó. Sí, se queda. Se queda la más marca. si no toman agua. Ahora fíjate, vuélvelo a hacer a la misma presión y te vas a dar cuenta que ya no duele tanto. No. Ya no. Okay. Sí, no ya, duele igual. Ya no duele igual. Ajá. Quítalo. Ese ya es tu punto mágico. Ya, wow. Ya lo tienes dominado. Ahora le vas a decir a la enfermera que te espere, que no te inyecte así. Le dices, por ejemplo, enfermera, ¿dónde me va a inyectar? A ver, tóqueme. Tóqueme. No, y entonces aquí. te tocamos. Pues, cuando lo toque, el niño hace su punto mágico. Lo hace fuerte y luego otra vez ya que no sienta nada. Claro, ahora sí ya. Venga. Échale. Parece muy simple. Muy simple, pero es excelente. No, pero a ellos les encantaba. Se producen sustancias que son analgésicas porque ya una vez que hay el primer dolor, el cuerpo humano es súper mágico y te envía toda la caballeriza para que no sientas tanto dolor. Pero además permite a los niños tener el control de la situación, que eso es lo que les agobia a ellos, que no saben qué va a pasar. Oye, fabuloso. Pero son técnicas muy sencillas que permiten a los niños sacar las emociones. ¿Cómo le haces para saber tantas técnicas? Digo, esa no, pues no me decía un compañero, nos hablaba de la experiencia que tenían en España, por ejemplo, ¿no? En cuestión de desastres. Y yo le decía, la ventaja que nosotros tenemos de Europa a México es que a nosotros nos llegan 10 desastres anuales. 10 desastres mayores anualmente. Mayores, menores por localidad, cantidad. En Europa no hay desastres. O sea, sí, ¿no? Y además en Europa no tienen tantas comunidades en desventaja como en México. Y nosotros tenemos operativos todo el año. Entonces trabajar con los niños nos ha enseñado a nosotros. Ellos son nuestros maestros. Por ejemplo, este ejercicio que seguramente lo has visto alguna vez, lo diseñamos precisamente para el trabajo con niños. Pero después se hizo muy popular con los adultos. Mira, por favor, libéralo de la envoltura. Vamos a abrirlo. Y a los niños les vas a decir... Avisas, Paquito, porque nosotros nos seguimos. Para seguir, compartan el programa en este momento. Si conoces a algún niño pues que vive en una situación en desventaja o alguna familia que tiene niños, que tiene hijos, pues comparte el programa para que tenga información directa de nuestro experto. Entonces, por ejemplo, a los niños obviamente platican un poco de su experiencia, la dibujan o juegan respecto a ella. Pueden los niños, por ejemplo, en el norte del país juegan mucho a balazos, porque pues la situación allá está así, tan crítica, pero uno como adulto se horroriza de ver, están disparando, pero es la manera en cómo ellos lo canalizan. Claro. Solo después de la actividad hagan este ejercicio, decirles, bueno, ¿y qué te hace sentir que aquí se escuche eso o pasen noticias como eso? ¿No? Vamos a ver, quiero que te pongas el curita en alguna zona de tu cuerpo. Si esto te hace sentir tristeza, te lo vas a poner en el pecho, porque en el pecho se alberga la tristeza. Imagina que tú eres una niña. Okay. ¿Sí? De hecho, soy una psicóloga infantil y trabajo con niños. Entonces, imagina que viste una situación de desastre, se inundó toda una colonia, ¿no? ¿Eso cómo te hace sentir? Triste, te tendrás que poner el curita en el pecho. Okay. ¿Te hizo sentir miedo? Lo vas a poner en tu estómago. ¿Te hizo sentir coraje? Lo vas a poner en el puño. ¿O te hizo sentir que pues te ibas a quedar sola? Lo vas a poner en la pierna. ¿Sí? Okay. Piénsalo. Entonces, ya está. Yo creo que la mayoría de los niños cuando ve un desastre, pues en la pancita, miedo. Yo como niño me lo pondría aquí en la tristeza. Y te voy a explicar por qué. Los niños en realidad sí sienten mucho miedo, ¿sí? Y lo primero que hacen es irse a refugiar con los papás. Y ese asunto de sentirse triste es la señal de que los niños son como nosotros.
son íntegros, no son objetos, son seres humanos y muy sensibles. Y entonces cuando el niño llora y tú lo abrazas, no solamente él se consuela, sino que tú también te consuelas y te sientes un ser protector. Y eso es lo que hace comunidad. Estar en una situación de adversidad hace comunidad. Entonces, qué maravilloso es cuando los niños pasan por una situación difícil de una crisis. Y lo maravilloso es cuando los papás hacen su parte y surgen como una figura protectora o mamá una figura protectora, y entonces el niño sabe que sus papás le van a apoyar siempre. De hecho, nosotros les enseñamos a los niños cuando abracen a sus papás que le digan estas palabras y apréndanselas por favor. Es yo te cuido y tú me cuidas. Y mientras estemos juntos estaremos bien. Y Yo ese te mensaje... cuido, tú me cuidas y mientras estemos juntos estaremos bien. Exacto. O sea, Ok. mientras estés con tus papás vas a estar bien, así se esté cayendo el techo, así se esté inundando la casa, así esté temblando, mientras estén juntos van a estar bien. Y esa es la filosofía que tenemos todos los que pasamos por una situación de desastre. Los adultos incluso, empieza a temblar y lo primero que haces es tratar de acercar la distancia, ¿no? Y estar con los tuyos. Ah, yo sí abrazo a todo mundo, No, ¿no? no, pero primero lo hacemos con el teléfono. Bueno, O sea, sí. primero tratamos de Sí, comunicarnos primero, para ¿estás bien? hacer, Nos tratamos de exacto. acercar a los nuestros. Y Sí, ya sí. que lo ves, ahora sí, el apapacho, Sí, que nos hace sentir vivos y recargar energía. así es, ¿Sí? así es. ¿Y cómo vamos en tiempo, Paquito? Nos faltan 2 minutitos. ¿Algún libro que ahorita seguimos revisando algunas dinámicas, pero hay algún libro que se te ocurra que pueda Uy, cantidad. servir? Sí, Ramón Preocupón, me encantó. Ah, es sí. un libro que habla justamente de la preocupación y cómo manejarla, ¿no? Exacto, como los niños se preocupan por muchas cosas, pero ¿qué crees? Los niños se preocupan de lo que se preocupan sus padres. Y eso es, Fíjense, amigos, sí, Porque la verdad sí, los seres humanos aprendemos por imitación, ¿no? así es. Y es lamentable que los niños, por ejemplo, cuando hay un simulacro o tiembla en el país, los niños se divierten, eh, porque el temblar para ellos es una cosa muy padre, ¿eh? ¿Recuerdas Sí. cuando eras niña? El equilibrio era una cosa maravillosa. Pero cuando llega papá o mamá y los ven así con esa cara de tristeza, de miedo, de pánico, pues ellos se contagian y entonces se preocupan por los papás. Sí, claro. Y ese es el problema grave. La recomendación es como calmarse uno, ¿no? Autorregularse. Pues no necesariamente, mejor manifestárselo a tu hijo, sí, estoy espantado, o estoy triste, o estoy enojado. Okay. Que él sepa qué emoción tienes. Una vez que la reconozca, él también va a tener la oportunidad de reconocer las mismas emociones, pero no la preocupación. Okay. Eso nos pasó ahora que fue el sismo en 2017. Estábamos en Guadalajara trabajando. Allá no se sintió, el sismo no se sintió, pero unos maestros fueron a contactarnos porque nos dijeron, aquí en la escuela no sentimos el sismo, pero las mamás llegaron porque habían visto las noticias de la Ciudad de México y estaban espantadísimas. Todos los niños ven a sus hijos, sus a sus papás, y ya no querían ir al día siguiente. En porque Guadalajara. No fuera a caerse su escuela. Exacto. Por cómo reacciona el entorno, ¿no? Sí, es qué una cosa. Interesante. Entonces, qué importante que como comunidad sepamos, más que espantarnos, poner en acción ese miedo para hacer las cosas que necesitamos hacer, por ejemplo, con protección civil, en conjunto con la comunidad, ¿no? Nos dice Paquito que nos vamos a un pequeño corte y regresamos. No se vayan. Excelente.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy es 5 de septiembre. Estamos totalmente en vivo desde la cabina de Simi Radio transmitiendo. Si tú conoces a alguna persona que necesite información acerca de lo que podemos hacer con los niños que entran en crisis o que de pronto viven situaciones estresantes, comparte este programa en este momento. Envía todas tus preguntas, tus comentarios, tus saludos y de esa manera los vamos a leer en vivo. Comparte este programa. Gracias por acompañarnos. Estoy con el académico de la UNAM, tallerista, conferencista, fundador de la comunidad latinoamericana en resiliencia. Él es Jorge Montoya y nos está hablando acerca de su experiencia en los lugares, en su experiencia comunitaria, en trabajo comunitario, en cuanto a la resiliencia y las dinámicas en los niños, sobre las emociones, ¿qué más les podemos enseñar a los niños? Entonces hablábamos del miedo, del enojo, de la ira, del miedo al abandono y de... ¿Cuál otra emoción, maestro? La tristeza. La tristeza, así es. ¿Y cómo atenderlos entonces después o qué paso seguir? Mira, nos habíamos quedado que me preguntaste de algunos libros, ¿sí? Entonces, gracias. Tú comentaste de Ramón Preocupón, Ajá. que es para trabajar precisamente este asunto de que los niños se preocupan de más. Así es. A los niños solamente les escribes una palabra que dice preocuparse y le enseñas que tiene un prefijo que es pre y ocuparse. Entonces le dices, vas a quitar el pre y solamente te vas a ocupar. Y cuando te ocupas ya no te preocupas. Haces algo. Por ejemplo, a los niños en situación de desastre le decimos, número 1, no mantenga la calma. No, número 1, póngase alerta. Y número 2, vaya y tome de la mano a su mamá en caso de sismo. Wow. Entonces, oye, eso está genial porque todo el mundo te dice que mantengas la calma y la verdad es no, que no se puede mantener la calma. Es muy difícil, ¿no? Pero el punto es que los niños aprenden de muchas maneras y la biblioterapia es genial. Está el libro de Ramón Preocupón, está el libro de Atrapados de Oliver Jeffers, está el Destroza este diario, está también el de Mancha, está el de mi mamá es ¿cómo? El peor niño del mundo. Son una serie de La ardilla miedosa. Casi todos ellos editorial Gedizano. No, son varias editoriales. Okay. Por ejemplo, Ardilla miedosa habla de una ardilla precisamente que le tiene miedo al mundo. Y muchos niños le tienen miedo a cosas nuevas. Entonces es fabulosa, es editorial SM. Bueno, son una serie de libros que permiten a los niños canalizar las emociones a través de una historia. Y los cuentos clásicos. Tú revisa cualquier cuento clásico de Hans Christian Andersen, por ejemplo, El soldadito de plomo, La sirenita, El patito feo, La cerillera. Todos ellos cuentan historias de un niño en una situación de adversidad que sale adelante, sale triunfante. Hans Christian Andersen es el autor por excelencia de la resiliencia a través de los libros infantiles. Y el mejor ejemplo, como tú dices, de resiliencia, ¿no? Porque en realidad él vivió como una historia de vida muy difícil, que está increíble, ¿no? Yo no sé si sea cierto, tú coméntanos, pero que fue un niño que vivió cosas difíciles porque su papá era alcohólico, se fue a la guerra y su mamá era sexoservidora como tal y entonces era como una situación muy difícil. Sí, él no veía a su mamá en el día porque tenía que dormir y en la noche no porque tenía que trabajar. Sí. Así que él se iba por las calles, afortunadamente se encuentra a un tío y ese tío lo vendía libros y entonces lo empieza a interesar en los libros, en la lectura y de ahí viene, wow. ¿no? Y su máxima obra que la enlazan con la resiliencia es El patito feo, que todos en algún momento fuimos un patito feo. Los niños cuando pasan por una situación de esas, por ejemplo abuso sexual, se sienten un patito feo, se hacen responsables de algo que ellos no hicieron. Y entonces enseñarles que ellos nunca han sido un patito feo, sino que ellos son un hermoso cisne blanco, metafóricamente hablando, los hace cambiar, los hace crecer. Claro. ¿No? Entonces son actividades que nosotros tenemos y que permiten a los niños canalizar. Algo que quiero aclararles a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven, cuando un niño pasa por una situación de crisis, pues necesita de un profesional.
¿sí? Las dinámicas que estamos comentando pueden ocuparlas si se dedican a la educación, si son profesionales de la infancia o si son personas interesadas en apoyar a los niños, pero no hay nada mejor que un profesional se acerque, ¿no? Por ejemplo, Cali, tú eres psicóloga infantil, Claro, yo soy entonces psicóloga infantil, me encanta acercarse a los expertos. así es, así es. Y llevarlos de la mano, porque a veces digamos que con el terapeuta puede estar que les gusta 50 minutos, pero 24 horas están con mamá o con papá. Entonces nosotros lo que hacemos es que les recomendamos una actividad o un juego o una dinámica que permita a ellos trabajar las emociones. Sí, vamos dejando tareas para acercarlos dependiendo del problema y detectar pues las soluciones que se han intentado para intentar como cosas diferentes. Maestro, tenemos unas imágenes por ahí que le vamos a pedir a Paco Tena que nos ponga, porque bueno, pues es maravilloso tenerte aquí y también compartir un evento que va a haber este año. Bueno, hay varios eventos, pero uno que es la primera vez que va a haber en Argentina y que quisiera que nos compartieras qué va a pasar en este evento. Cuéntanos un poquito, es el Congreso de Resiliencia. Resiliencia es Vida, primer Congreso Internacional de Resiliencia Rosario 2019, 26, 27 y 28 de septiembre. Esto lo organiza nuestra amiga Elisabetta Pagliarulo de Fundación Cirro. Y bueno, pues van a estar ahí los ponentes que ustedes ven, algunos nacionales de Uruguay, de Argentina, de Paraguay, de Costa Rica. Va a ser un evento increíble porque allá en Argentina se concibe la resiliencia de una manera un tanto diferente a lo que hacemos en nuestro país. Fíjate que México ha sido la vanguardia en términos de resiliencia porque no ocupamos los conceptos digamos que europeos. Nosotros nos matizamos más por el concepto de resiliencia comunitaria que nos permite identificarnos como comunidad, mientras que en Europa y en otros países es más teórico el asunto, nosotros es más práctico. Claro. Nosotros hemos estado trabajando con las comunidades y hemos visto la resiliencia en vivo. La tenemos ahí y eso es lo que se va a presentar en este congreso. Este congreso es el primero en Argentina, va a ser en Rosario, una hermosa ciudad con excelentes personas y que vamos a tener pues 3 días de trabajo. Va a haber talleres, va a haber conferencias, va a haber mesas testimoniales y vamos a presentar lo que sería un modelo latinoamericano de resiliencia, fundado precisamente en lo que somos nosotros. Por ejemplo, el concepto de resiliencia en México se basa en el escudo nacional, ya habíamos platicado en algún otro momento, ¿no? El águila real, que representa el liderazgo frente a la adversidad, que es la serpiente, y cómo a través de esa lucha de los riesgos y de tus habilidades surgen los factores de protección, surge la trascendencia. Entonces es básicamente lo que vamos a hacer. Están todos invitados, vámonos a Argentina, va a ser una experiencia. Vamos, Cali. Vamos todos. Es el 26, 27 y 28 de septiembre. Es el Congreso Internacional, el primer Congreso Internacional de Resiliencia en Rosario, Argentina, en el Centro Cultural Roberto Fontarrosa. Ahí trabajaremos durante 3 días. Es más, son jornadas espectaculares porque normalmente se llenan los espacios de resiliencia, pero no solamente es ir a escuchar a un disertante, sino es ir a compartir las experiencias, ir a compartir de cerca con los ponentes y trascender como comunidad. Eso es lo que buscamos en este congreso. Así es, entonces va a estar la profesora Sonia Bronstey, va a estar la licenciada María Isabel Mendoza Santana, va a estar la licenciada Cristina Aguilar Sierra, la psicóloga Gisela Norma Romero Rayas, va a estar la doctora María Andrea Guisen, el doctor José Luis Lodi, la doctora, por supuesto, quien organiza también, la doctora Elisabetta Pagliarulo, ¿verdad? Pagliarulo, sí. Bueno, es súper linda ella, es italiano, ¿verdad? Sí. Va a estar la ingeniera Emilce Vázquez también, y por supuesto que también vamos a tener al maestro Jorge Montoya. Tú vas a dar una conferencia. Sí, precisamente yo trabajo el concepto de resiliencia comunitaria y voy a compartir qué ha sido nuestra experiencia durante 15 años de trabajo comunitario en diferentes países de Latinoamérica y cómo nosotros definimos a la resiliencia desde un ángulo más real y menos
pues snob, ¿no? Menos... Sí. Menos intelectualizado y más en la práctica con las comunidades, porque la verdad es que la resiliencia se tiene que compartir así, ¿no? De otra manera, si no se hace desde el amor y desde la risa es como más difícil. Y desde la investigación-acción, que es lo que hemos hecho. O sea, no vamos solamente a trabajar en las comunidades de manera altruista, sino que también obtenemos de esas experiencias y testimoniales un estudio, un antecedente que nos permite ahora compartir a nivel internacional. Perfecto, pues ahí vamos a estar todos. Y retomando un poquito nuestro tema, nos vamos a un pequeño corte, ¿verdad, Paquito? Y regresamos para seguir hablando acerca de las dinámicas infantiles para el manejo de crisis y del estrés. No se vayan. Ya estamos de regreso, el día de hoy es jueves, 5 de septiembre, estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde la cabina de CIMI Radio. Si apenas te estás conectando, estamos hablando de las dinámicas infantiles para el manejo de crisis y del estrés. Estamos con un académico de la UNAM, él es tallerista, conferencista internacional, fundador de la Comunidad Latinoamericana en Resiliencia. Él es Jorge Montoya y nos está compartiendo sus saberes. Ya hablamos de los libros, de las acciones que podemos tener, de algunas dinámicas que podemos considerar y de los aspectos que podemos considerar para que los niños puedan ser fortalecidos y en efecto pues reforzar la resiliencia. ¿Qué otras habilidades o valores podemos promover para que los niños sean resilientes? Y mira, mientras nos vas explicando, yo voy a sacar unos muñequitos, traigo aquí al doctor Simi. Cuéntanos, maestro, ¿qué otros valores podemos? Pues mira, ¿qué te puedo contar si tú eres la experta en esto? ¿No? Una de las actividades que hacemos con ellos, como te había explicado, es dibuje, otra es muévete, otra es imagina. Y el imagina tiene que ver mucho con los muñequitos de peluche. Amigos, miren, los niños cuando pasan por una situación de adversidad necesitan un objeto sustituto que los acompañe, que los impulse, que los guíe, y a veces ese muñequito puede ser la clave para salir adelante. Por ejemplo, imaginen a este cachorro que sea quien le apoye cuando se siente triste o cuando tiene miedo. Hay cantidad de ejercicios que tienen que ver con los peluches, pero ¿por qué no nos compartes tú, Caliana? Yo les voy a compartir. Compártenos Fíjate una. Que les puedes contar algunas historias para darle significado a los pequeños. Es decir, que a veces no saben lo que está ocurriendo y desde que tú les expliques qué está pasando en su cuerpo, en qué parte de su cuerpo van a sentir el miedo, el enojo, en general, pues todas las emociones que sentimos, pues les va a ayudar a darle significado. Pero entonces tú les puedes contar historias. Por ejemplo, pues es un muñequito que representa el enojo y le puedes contar que el enojo pues es bueno, realmente el enojo tiene una función que es ayudarnos a alejarnos de las cosas que no nos agradan, que nos lastiman. El enojo pues es una emoción que todos sentimos y hay que aprender a regularla, pero primero detectarla en nuestro cuerpo y después aprender a regularla. Entonces puedes contarles historias, puede ser el miedo, puede ser el enojo, puede ser tú, ¿no? Lo importante sería como contarles algunas historias. Hay otro ejercicio con los peluches y quiero que lo hagan cuando sus niños la estén pasando mal por una situación. Le vas a poner unas ligas que lo van a maniatar de esta manera, van a estar así, amarrado, y lo vas a colocar en la mesa y vas a decir, ¿qué le pasa? Está amarrado pero en las emociones. Entonces le vas a decir que para liberarlo él tiene que decir qué emoción siente por lo que ha pasado. Por ejemplo, pues yo estoy amarrado en el miedo, así que le voy a quitar la liga del miedo y entonces ya se libera del miedo. Pero siguen los pies amarrados. Bueno, también siento tristeza, entonces voy a liberarle de la tristeza. Y poco a poco
a través del muñequito van saliendo las emociones verdaderas del niño. Si esto lo haces en grupo, pues resulta genial. No, es genial. Por ejemplo, este puede ser el miedo. En el caso de los sismos, el miedo es un amigo que te va a ayudar a salir del edificio rápidamente. Entonces, este es el miedo y dice, ya sonó la alarma, entonces, o la alerta sísmica, y entonces tenemos que salir. Y el miedo aconseja a nuestro personaje para que salga del edificio y se ponga a salvo, ¿no? Y entonces, cuando le vas contando de esa manera, va entendiendo que lo que estás sintiendo no es algo terrible, que sí se siente como feo sentir miedo, pero que el miedo siempre va a ser un aliado que te va a proteger, ¿no? Y entonces cuando tú le vas contando estas historias, los significados van cambiando y el cómo van procesando esto, van armando un rompecabezas, haz de cuenta, de todo lo que está pasando, y es más fácil seguir adelante cuando pueden entender lo que pasa que cuando ni siquiera saben lo que están sintiendo. Así ¿no? es. Y además hay actividades tan sencillas como el chango malango. El chango malango es ¿no? Okay. Y entonces los niños necesitan gritar. Ajá. Pero para gritar divertido, tú le enseñas el juego del chango malango. El chango malango es ¿no? Entonces, el que se quede con el chango malango pierde. ¿Lista? Lista. Vamos a contar del 5 al 0. Ok, 5. 4, 3, 2, 1. Se lo quedó. Exacto. Ya se lo iba a aventar a Paquito no, también. Bueno, pero el punto es que mientras tú lo lanzabas se sentía una emoción. Exacto. ¿no? Y que no te toque a ti. Y cuando los niños gritan, están liberando. Claro. Sin necesidad de contar todo un discurso en términos de siento miedo y necesito gritar. No, ellos lo hacen por default, ¿me explico? Entonces la próxima vez que te toque 3, 2, 1, 0. Rápido lo avientas de nuevo, amigos, y de esa manera. Oye, hay otras actividades que se puedan hacer con niños más grandecitos, justamente para que vayan verbalizando, con niños a lo mejor de 8 a 12 años, ¿no? Y entonces tú les vas a preguntar qué experiencias tienen con el enojo, qué cosas les enojan del día. Por ejemplo, ¿a ti qué te enoja? A mí me enoja que tengo que dejar la cama. Y bueno, no se van a reír, van a estar... Yo me quedaría durmiendo más tiempo, pero la vida sigue. ¿Qué otra cosa te enoja? ¿Qué me enoja? Ay, bueno, me enoja a veces. Tengo ahorita una hijo adolescente. Entonces... Si hizo bien su trabajo, va a empezar a que no le va a caer tan bien el papá. Entonces, si hiciste bien tu trabajo en la etapa anterior, pues se tiene que desmarcar de eso, ¿no? Así es, sí. Entonces, en eso estamos. A veces me enoja que no puedo comunicarme como yo quisiera, y eso que soy un experto. Ok, entonces tú le vas a decir y no vas a juzgar a tu hijo cuando le hagas preguntas acerca del enojo. Este va a ser el globo del enojo. El globo del enojo. ¿Qué cosas te dan miedo, Jorge? Me dan miedo las ratas en la calle. Ay, a mí en la baños, Ciudad de México hay. Sí, hay muchísimas, sí, cierto. Sí. ¿Qué otra cosa te da miedo? ¿Qué me da miedo? Me da miedo morir. Y dejar a mi familia, obviamente, claro, ¿no? Claro, dejar desprotegida a la familia. Exacto. Ok, este va a ser... El miedo. El globo del miedo. Y vamos a hacer otro, que sería como cuál otra emoción sería. Enojo, miedo. Tristeza. Tristeza. Un azul de tristeza. Un azul de tristeza, ok. Pero como que no me siento bien agarrando. Ahorita te ayudo, ok. No digo, es que, o sea, si de por sí no me gusta estar enojado y sentir miedo. ¿Qué cosas te dan miedo? No, tristeza. Tristeza, perdón. Tristeza, bueno, las injusticias. ¿Qué otra cosa? Me da tristeza que hayan desventajas sociales. Este lo hacemos más grandecito. Y entonces, bueno, así vas a jugar con tu hijo y después vas a aventar los globos. ¿Para qué? Para que sepa que se vale sentir enojo, se vale sentir tristeza y poner en palabras lo que siente y saber que vas a estar con él y vas a jugar con él aunque se sienta enojado, triste o aunque se sienta con miedo. Entonces, lo que vamos a hacer es que no vamos a dejar caer los globos. Ah, ok. Entonces, los vamos a aventar
Y entre tú y yo, no los dejes caer, maestro. Pues eso hago. Son los otros. Miren, amigos, esta actividad la hizo Cali, yo recuerdo, en el Congreso Nacional de Protección Civil, y lo hizo con 1,000 personas. Sí. Fue una cosa fue de locura. Sí, fue una cosa de locura. Fue maravilloso. Pues esas son algunas de las dinámicas que podemos aplicar, amigos. Espero que pues les hayan gustado. Y vamos a leer algunos de los saludos que nos están enviando. Perdone, es que de pronto no, pero... ¿Y qué hago con mi tristeza? ¿Me la puedes dejar o te la puedes llevar? Porque la tristeza siempre es una aliada. ¿Para qué nos sirve la tristeza? Para estar con nosotros mismos, porque a veces es necesario. Si algún evento ocurre, es para que miremos hacia adentro, y la tristeza hace que alentemos nuestra actividad y que nos volteemos a ver a nosotros mismos. El enojo, que nos alejemos de lo que nos está afectando. Y a lo mejor el miedo también te protege, te quiere vivo. Entonces, si tú sientes miedo, trata de escucharlo. Si no se va el miedo, se puede convertir en ansiedad, y por eso hay que escucharlo primero, para que no sea que el miedo se quede y se vuelva más grande, hasta que lo escuches, porque así son las emociones. Si no las escuchas, si no las procesas, si no las entiendes, cómo están en tu cuerpo, para qué te están visitando ese día, pues no se van a ir, no se van a quedar hasta que tú las pongas en acción. Al miedo hay que ponerlo en acción, al enojo también, y a la tristeza. Entonces, yo les digo a los niños, y eso apréndanlo, amigos que me están viendo, la tristeza te sirve para dejarte apapachar. Es importante que cuando sientas tristeza busques un buen hombro, un buen brazo, alguien que te apapache y te guíe. Exactamente. Y pues vamos a mandar algunos saluditos si nos dejas. Es Clementina Aguilar, hola, muy interesante tema, nos dice... Eli True nos dice que tiene un sobrino de 2 años y es muy llorón. El llanto es fabuloso porque produce ciertas sustancias en el cerebro que te relajan. Son hasta, dicen los neurólogos, como opiáceos, ¿no? Entonces no está mal llorar, pero hay que entenderlo. Antes de querer quitar esa emoción, hay que entenderla. ¿Por qué está llorando? O sea, los niños no son llorones por naturaleza, lloran porque algo ocurrió, ¿no? Sí, nos dicen algo. El llanto nos dice algo. Nos está avisando de algo. Las que son mamás saben perfectamente cuando un niño llora, si es porque está mojado, tiene frío, y esa es una excelente labor, porque le van diciendo, ya tienes hambre. Exacto. Ahorita te doy de comer, aunque sean bebés, les van hablando y les van diciendo qué es lo que están sintiendo. A ver, déjame revisar tu ropa. Y resulta que tiene una piedrita en el zapato, ¿no? Y le está doliendo mucho. ¿De qué edad dijo? No sabe cómo explicarlo. Tiene dos años y medio. Bueno. Aparte de una etapa de los berrinches, hay que abrazarlo mucho, ¿no? Que les regalen un simi. Sí, un simi bombero. Sí, qué bonito está. Como así es. Pues muchos saludos a todos los que en este momento se conectaron. Vamos a saludar a Panquegato, a Mirna Santiago, a Irene Baena, a Paola Zamora, a Alberto Díaz González, ese es mi papá, saludos, a Melena Barrera, a Salia Utzili, a Bernardo González, a Nancy Pérez, a Mau Cázares, a Ventura Pérez. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse, por compartir el día de hoy en el programa. Maestro, ¿alguna conclusión que nos quieras dar? Bueno, si requieren apoyo, resilienciaunam@gmail.com, ahí les apoyamos. Cualquier tipo de apoyo, que trabajen con un grupo, con niños, o que quieran que vayamos a dar una charla, resilienciaunam@gmail.com. Y algo que quiero que aprendan todos los papás que me están escuchando, es que nosotros los papás a veces somos maestros, pero siempre tenemos que ser alumnos del aprendizaje que nuestros niños nos están enseñando. Wow. Esa sería la conclusión. Wow, estar dispuesto a aprender de los niños. Así, ¿no? Sí, ¿no? porque ellos nos enseñan. Wow, entonces, si queremos, si alguna institución está interesada o alguna escuela para que tú vayas a dar un taller, que te contacten. Sí, resilienciaunam@gmail.com. resilienciaunam@gmail.com para que contraten al maestro Jorge. Y bueno, él claro que va si coinciden las agendas, ¿no? Porque tienes mucho trabajo todo el año. Poco. No, la verdad es que sí, estás en todos lados y además organizas un congreso en... El Congreso de Resiliencia, entrada libre, 7, 8 y 9 de noviembre en la FES Iztacala de la UNAM. Los esperamos, es entrada libre, lleven a su familia,
lleven a sus amigos. No es necesariamente para profesionales, para todo mundo. Es el van hasta niños. Es el 15º Congreso, 15 años. 15 años de resiliencia en México. Vamos a celebrar en grande. Perfecto. Va a haber pastel, va a haber chambelanes, va a haber todo. ¿Tú nos vas a acompañar con una conferencia? Claro que sí, yo voy a dar una conferencia y tal vez hasta un taller, así que ándale, imaginen un taller exclusivo, para de que lujo. Trabajemos juntos. Perfecto. Pues bueno, es todo por el día de hoy, amigos. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos en la siguiente. Amigos, orgullosamente UNAM. UNAM, ahí está. Nos vemos la siguiente. Por favor, conéctense martes y jueves. Les mando muchos besos y abrazos. Gracias. Perfecto. ¿Cómo no?